Buenos días, vamos. Bueno, entonces voy a comenzar. Bueno, ¿cuál es el propósito? El propósito es un poco explicarles, compartirles algunas estrategias que considero yo que deben cualquier investigador o cualquier docente que publique debería poder hacer. Obviamente, yo no estoy dando la última palabra, son algunas de las cosas que creo yo que se deben hacer. Entonces voy a comenzar con una presentación como una introducción, digámoslo así, conceptual. Voy a comenzar por compartirles la pantalla. Les voy a presentar primero unas diapositivas, son cortas, y después vamos a ir, pues, lógicamente a ver algunas de estas herramientas que yo les, o páginas que yo les propongo. Entonces, voy a compartirles la pantalla. Voy a compartir primero las diapositivas. Entonces, voy a iniciar con algo que es muy sencillo y es primero explicándoles algo sobre cuál es la materia prima, qué se entiende por visibilidad. A nosotros en el ámbito académico hay ciertas creencias y yo digo que son creencias porque en la literatura está comprobado que lo que nos han hecho creer no es del todo cierto. Entonces, una de esas cosas que nos han hecho creer es que para ser citados, para que nos conozcan, tenemos que escribir en inglés y en revistas de corriente principal. Es decir, en aquellas revistas con altos índices de impacto, con índices H muy altos, en fin. Pero inicialmente eso era lo que se creía. Si uno era muy citado, entonces uno era muy bueno. Si uno no era citado, entonces uno era muy malo. Pero tenemos que partir del hecho de que ser citado no significa que uno sea muy bueno. Puede ser que un trabajo muy citado, lo que ha sucedido, hay ejemplos en la literatura, trabajos con muchas citas tienen muchos errores. Entonces, tenemos que partir de eso. Siempre se piensa que el trabajo muy citado es muy bueno. Se asume que la cita es calidad, pero no necesariamente. Y eso ha traído una serie de discusiones. En la década de los 60, a raíz de la explosión de la información, ustedes saben que después de que hay una guerra, la tecnología se mueve, la investigación se mueve. Después de la Segunda Guerra Mundial, una explosión grande. Ustedes saben que las guerras, la cuestión de la Guerra Fría fue el que originó el Internet. ¿Sí? El Internet que nosotros conocemos hoy fue originado a raíz de la Guerra Fría. Entonces, esto se originan todas estas cosas, la Internet de alguna manera empieza a cambiar, pues, nuestras formas de ver el mundo. Y paralelo a todo esto, en la década de los 60, un estadounidense, Eugenio Garfield, creó el índice, el factor de impacto. Él creó un índice y ese factor de impacto mide ese número de artículos sobre el número de citas y saca una medida. ¿Sí? Entonces, todo eso empezó a ser muy criticado. ¿Por qué? Porque en estas bases de datos, ese índice originó lo que se conoce hoy como el Web of Science y después apareció Scopus, ¿sí? Que Scopus es del año 2000 y algo. A partir de todas esas críticas que ha generado todo esto, se empezó a hablar de la visibilidad. Y se empezó a hablar, salió un físico argentino que trabaja en la Universidad de California en Berkeley y propuso el índice H, que mide tanto la producción como las citas. A partir de eso han salido otros índices, el índice G, el índice E, en fin, hay infinidad de índices. Entonces, a raíz de todo eso, a partir del año 2000 aparece un concepto nuevo, ya no son las citas, ya la visibilidad. Y la visibilidad es un concepto
que no solo es un índice, sino que es un concepto que tiene una serie de categorías y que ha sido trabajado, estudiado por los que se dedican a la bibliometría o a la cienciometría y por los sociólogos de la ciencia. Y también en la filosofía de la ciencia podemos decir que se habla del tema. Entonces, ¿cuál es la materia prima de esa visibilidad? Pues es justamente esto, ¿cierto? Esto es, lo voy a poner un poco más grande. Ah, no me deja presentar. No. Espérenme, listo, ahora sí. Entonces, fíjense que acá yo tengo en el lado izquierdo de sus pantallas, tenemos un documento. Este documento tiene unos metadatos. ¿Qué tenemos? Tenemos un título, tenemos unos autores, tenemos dónde aparece, nos dice que este es un texto completo, nos da un astra en inglés y nos da un resumen. Y acá nos dice el tipo de ítem y las palabras claves de este documento. Esto que está acá es el trabajo que se hace, es un trabajo de indexación, que es el trabajo que se hace en las bibliotecas, ¿sí? Que muchos piensan que en las bibliotecas es una cantidad de estanterías con un montón de libros ahí, que esos libros llegan ahí por arte de magia. Entonces, no, hay todo un proceso técnico intelectual, porque para hacer esto tampoco es como que somos digitadores, no. Entonces, esta referencia es la materia prima de todo eso, de las bases de datos, de los repositorios, de las redes sociales académicas, de todas esas fuentes donde nosotros trasladamos lo que publicamos. Tenemos que tener presente, ¿cuál es ese objeto? Pues lo que publicamos, las publicaciones. Ese es el objeto, esa es la materia prima de la visibilidad. O sea, yo no puedo ser visible si yo no publico. Y llamemos publicación, ya sea que usted tenga una columna en el periódico, usted tenga un blog, usted tenga un canal de YouTube, usted tenga y produzca videos, usted escriba artículos, usted escriba libros, y todo eso va a ser nuestra materia prima. ¿Qué nos van a permitir a nosotros esos datos bibliográficos? Nos van a permitir ser conocidos, ¿sí? Que nos puedan compartir para leer, ser difundidos y además ser citados. Sin esto que está acá, usted está muerto. Entonces, digamos que esta referencia es el origen y pues al menos para mí es el origen y el punto cero donde comienza ese proceso de publicación y por ende la visibilidad. O sea, un documento aparece publicado una vez que aparece esto. Usted dice, si usted en algún documento que le pidan de actualización de su hoja de vida o su currículo vitae, como le quieran llamar, le dicen actualice sus publicaciones y usted tiene 5 artículos que van a ser publicados, pero ya pasaron el proceso de evaluación, usted puede decir que están en proceso, pero usted tiene que mostrar una evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? Es cuando ya está publicado. Cuando ya está publicado, se genera esa referencia. Ahora, ¿qué es esa visibilidad? Esa visibilidad, hay una serie de teóricos que han entrado digamos, a escribir sobre eso. Aquí yo cito algunos. Tenemos a Bourdieu, que es un sociólogo francés que ya murió. Tenemos a Thompson, que creo que es comunicador, y Briganti, que creo que, no sé qué profesión tiene, pero ha escrito sobre visibilidad. ¿Qué es la visibilidad? Es ese grado de exposición, es como yo me expongo. ¿Para qué? Para que me conozcan. ¿Y cómo me expongo? No solo con la publicación, o sea, a nosotros nos han hecho creer que uno es muy conocido porque publica mucho, pero a veces las publicaciones no necesariamente. Si uno no las difunde, si uno no se muestra, si uno no asiste a congresos, si uno no forma parte de asociaciones profesionales, si uno no imparte clases, si uno no le dice a sus estudiantes, vea, esto es lo que yo he escrito, usted tiene que leer esto que yo he escrito. Si uno no dirige tesis, si uno no tiene reconocimientos públicos, si uno no desempeña cargos administrativos, si uno no forma parte de asociaciones, o sea, todo ese cúmulo de actividades que forman parte de esas funciones sustantivas que debe desempeñar cualquier profesor en cualquier universidad en el mundo, que son esas funciones extensión, investigación y docencia. Y ustedes dirán, ay, ¿yo por qué le tengo que decir a mis estudiantes que lean mis artículos? Porque así se construye la visibilidad. Si yo estoy dando una clase de posgrado y tengo 8 estudiantes, muy seguramente uno de esos 8 estudiantes
a uno de esos estudiantes voy a poder dirigirle su tesis. Su nombre va a salir en esa tesis. Si esa tesis le va bien, a usted también le va a ir bien y va a ser conocido. Y cuando se habla de todo esto de la colaboración entre científicos, se dice que hay unas cuestiones motivacionales y de empatía. Y que normalmente, ¿quiénes colaboran? Aquellos colaboran los estudiantes con sus profesores o sus mentores. ¿Por qué? Porque hay cierta empatía. Ahí tiene que haber una empatía no solo hacia un tema, sino al relacionamiento humano. Entonces, todo esto está relacionado pues con esas teorías. ¿Qué logramos qué se logra? ¿Qué logra un investigador cuando es visible? O sea, cuando empieza a ver que sus trabajos son leídos, que está asumiendo citas, que de repente recibe una invitación para asistir a un congreso o para dar a una conferencia. Eso es motivante, ¿no? Entonces, ahí hay una motivación, ¿para qué? Para seguir manteniendo y aumentando ese reconocimiento. Y también ese reconocimiento, esa visibilidad que va a permitir que haya un incremento, que se pueda acceder más fácilmente a ciertos recursos para proyectos de investigación. Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan cuando se le hizo toda esa promoción en los medios de comunicación a Patarroyo, porque había descubierto la vacuna contra la malaria, ¿sí? Y miren que Patarroyo, a pesar de que, supongo yo que ya es mayor, porque cuando yo era muy joven, él ya era una persona madura, fíjense que él sigue participando en proyectos de investigación y le siguen dando recursos y le siguen patrocinando proyectos. Y además es un oído y es una voz, digamos, autorizada para hablar de ciertas cosas. Entonces, eso es como lo que nos permitirá lograr esa visibilidad. ¿Cuáles son las formas de medir esa visibilidad? Entonces tenemos la más conocida, que es el conteo de citas, el factor de impacto, el índice H, el índice G, el número de vistas y descargas en las plataformas o redes académicas, las estadísticas en repositorios de acceso abierto, entre otras. O sea, yo aquí le pongo entre otras, ¿por qué? Porque el mundo es cambiante y se va evolucionando. Cada día aparecen y aparecen y aparecen más cosas. ¿Cuáles son las ventajas de esa visibilidad? Hay un aumento, o sea, al yo promoverme, al publicar, sabemos que en las instituciones públicas pues hay unos puntajes, ¿cierto? Pero también hay situaciones de promoción académica, hay becas, fondos de investigación, categorización en los sistemas de ciencia, por ejemplo el CEBELAT, ¿sí? Que abre otras cortinas y otras posibilidades, aunque en Colombia por estar en CEBELAT no te dan dinero, pero por ejemplo en México sí dan, ¿sí? Si un investigador es categorizado en el Sistema Nacional de Investigadores, de acuerdo con el nivel, ahí creo que son 4 niveles, recibe una beca. Esa beca está libre de impuestos, es un incentivo. Y lo que buscan esas becas es nivelar los salarios, pues que por las recesiones y las devaluaciones de las monedas, ustedes saben que caen los salarios. Entonces, esa es como digamos, una cuestión teórica muy rápida. ¿Cuáles serían esas estrategias que tendríamos que implementar? Primero que todo, crear un ORCE, ¿sí? Recuerden que el ORCE es un identificador que me va a distinguir de otro investigador que tenga un nombre muy parecido o similar al mío. También es importante porque cuando yo someto artículos me piden el ORCE, entonces lo tengo que tener. Por ejemplo, los que se conectaron y revisamos Scopus debieron darse cuenta que el perfil de Scopus yo puedo poner mi ORCE y eso es súper importante porque ese ORCE, ¿qué va a hacer? Cada vez que usted publique un artículo, ¿qué va a hacer Scopus? Si la revista está indexada en Scopus, él va a leer ese dato y él va a ir sumando esos artículos a su perfil. Entonces, esto es básico. Aquí tenemos, pues, como algunas precisiones en cuanto a lo que significa este código. Se dice que es un código de 16 dígitos, compatible con una norma ISO.
Para tenerlo, pues hay que crear una cuenta en la página del ORCID y el investigador pues puede en esa página, uno puede entrar cada vez que uno quiera y actualizar. Y es muy importante, ¿por qué es importante tenerlo? Porque este ORCID se sincroniza con el Research ID de la base de datos Web of Science, pero también se sincroniza con el Author ID de Scopus, ¿sí? Entonces yo tengo que tener esos perfiles creados para que se puedan sincronizar. ¿Qué otra estrategia? Debo crear una cuenta en Google Académico. Debo crear mi perfil en esa cuenta. ¿Qué va a hacer con ese perfil? Le va a aparecer esto. La ventaja acá es que recuerden que en las bases de datos hay un sesgo en cuanto a la indexación o a la incorporación de nuevas revistas. En Google Académico no. El sesgo es menor. Entonces, aquí aparece el nombre de la persona, la institución, la dirección de correo verificada. Aquí aparece al lado donde hay un recuadro rojo, aparece las citas, ¿sí? Desde qué año, el índice H y el índice I, dicen acá, y una gráfica, y aparte de eso usted va a tener todas sus publicaciones, le van a decir citado por y el año de publicación. Ahora, para crear este perfil lo tienen que hacer con una cuenta de correo institucional. Tenemos que aprender a usar la cuenta de correo institucional, tenemos que incorporarla a la vida académica. Si nosotros seguimos usando las cuentas de Yahoo, de Gmail, privadas, particulares, las de Hotmail, no. Hay que usar e incentivar a los estudiantes a usar el correo institucional. Entonces, eso es importante. Ahorita vamos a ver un poco más. Acá hay algunas redes sociales académicas que yo ayer les hablaba. Estas son las que yo conozco. No sé si hayan más, supongo que en algún momento aparecerá otra. Está Academia, ResearchGate, Publons. ResearchGate es del Sevier. Publons es de Web of Science. Recordemos que Mendeley, si bien es cierto, es un gestor bibliográfico, pero también tiene las veces de una red social. Que también es muy importante participar en el repositorio institucional. ¿Cómo puede uno participar en el repositorio institucional de la Universidad de Córdoba? Primero, incentivando a que los estudiantes que ustedes dirigen hagan el autoarchivo de sus tesis. Segundo, si tienen proyectos de investigación, libros que hayan publicado ustedes, artículos, o sea, no necesariamente tengo que agregar el PDF. En muchos de estas redes sociales académicas se agregan solamente las referencias. ¿Por qué? Porque a veces yo publiqué en una revista y yo no tengo los derechos de autoría, yo los cedí. Cuando ustedes firman una serie de papeles, al momento de publicar, a veces las revistas mandan documentos que hay que firmar. Usted está cediendo en muchas ocasiones los derechos de autor a la revista. Entonces, ¿eso qué significa? Que usted no puede poner el PDF, usted puede subir los datos referenciales, título, autor, el número, el volumen de la revista, todo eso, y el enlace y direccional. Y además de eso, algunas otras estrategias que es crear una entrada con sus nombres en la Wikipedia. Hay mucha gente que lo puede ver, no, pero yo cómo voy a crear mi nombre en la Wikipedia. La pregunta sería, si la crea Maluma, ¿por qué no la puede crear un docente que sea investigador? O sea, a mí me gustan mucho las entradas de la Wikipedia para saber de las personas. Si Duque, si los políticos tienen Wikipedia, ¿por qué no puede crearla un investigador? Entonces, hay que hacerlo. Otra cosa que es súper importante, pero que lamentablemente normalmente las bibliotecas y los que, digamos, hemos estudiado para trabajar en una biblioteca somos muy subestimados. La gente piensa que nosotros somos estúpidos, o sea, que no sabemos nada. Y la función de la biblioteca en ayudar a la visibilidad es fundamental. Por ejemplo, si yo publiqué un libro y lo publiqué independiente con otro autor,
yo debo hacer llegar ese libro a la biblioteca. ¿Para qué? Para que ese libro forme parte del catálogo público de la biblioteca. ¿Por qué? Porque los catálogos públicos son fuente de consulta. Un catálogo público lo puede consultar cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Y de esos datos que normalmente se agregan, esos datos bibliográficos, hay una parte que en Colombia son pocas universidades las que hacen registros de autoridad, pero no están públicos. ¿Qué es un registro de autoridad? Es que se crea un registro solo para el nombre de ese investigador y se pone una serie de informaciones sobre ese nombre. En Colombia, ni siquiera la Biblioteca Nacional tiene un registro de autoridad de nombres. Creo que sacó uno, si mal no estoy, no recuerdo si es de temas, no recuerdo ahora, pero eso tendrá 2 años. Pero no tenemos un catálogo publicado en internet que cuando un bibliotecario estadounidense esté haciendo un registro de un autor colombiano, quiera consultar cómo es la entrada de ese autor, no hay, porque todas las bibliotecas no formamos partes de catálogos colectivos. Entonces, tenemos esa deficiencia. Y el registro de autoridad también ayuda a tener esa visibilidad. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Lo otro es tener nuestro perfil en Scopus. Si te podemos acceder a Web of Science, tratar de también mirar si tenemos publicaciones en Web of Science. Y esta es otra parte que es importante. Siempre nos hacen pensar que publicar en inglés y en revistas de alto impacto es lo que nos va a facilitar. Usted puede hacer eso, pero usted tiene que visibilizar eso. Porque está comprobado en la literatura que los anglosajones van a citar a aquellos que sean también investigadores anglosajones y que ellos tengan algún conocimiento, ya sea personal o de la investigación que hacen. Que difícilmente van a citar a un investigador, digamos, latinoamericano. Y eso está comprobado. Entonces, de todas formas, ustedes saben que desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, antes por Ciencias, pues pide que las revistas tienen que estar indexadas en ciertas bases de datos. ¿Para qué? Para que eso le pueda ayudar a un investigador a escalar en ese de investigador junior, pasar a asociado, en fin. Entonces, ¿qué criterios debo tener yo en cuenta para seleccionar una revista para poder publicar un artículo? Lo primero que uno debe hacer es terminar ese artículo, es pedirle a un especialista del área en la que uno está construyendo su artículo que le dé una revisión de estilo, de redacción, técnica. Cuando ya uno esté seguro, completamente seguro, sea la última palabra y tenga la versión final de ese artículo, esté en un 100%. También se debe asegurar uno que ese artículo no tenga plagio académico. Y otra de las cosas que uno debe hacer es, si va a identificar la revista, asegurarse que la temática de ese artículo y el área del conocimiento al que pertenece, para poder hacer una buena búsqueda e identificar plenamente cuál es esa revista. Buscar en bases de datos especializadas que reúnen información métrica sobre revistas, por ejemplo, Scopus o Web of Science. Entonces, en Scopus, él nos va a dar por cuartil 1, cuartil 2, cuartil 4. Y en Web of Science es por el factor de impacto. Entonces, si la herramienta en la que yo puedo acceder es Scopus, entonces yo empiezo a buscar qué revista se puede adaptar a mi artículo. ¿A qué revista yo puedo mandar mi artículo? También, a veces hay temas que son muy locales, que son de interés pues, para una minoría o con unas particularidades geográficas. Entonces, lo aconsejable para mí es tratar de buscar una revista latinoamericana o colombiana. Y ahí es importante mirar este tipo de repositorios que son de acceso abierto, pero que tienen unos criterios y evalúan las revistas para formar parte de esos repositorios, como son Redalic, Cielo, DOA, o sea, hay muchos. Pero digamos que esos son algunos. Lo otro es, si en la biblioteca de su institución tienen algún servicio de este tipo, pues también tratar de buscar ayuda y si no lo tienen, pues también sepa de alguien que los pueda orientar, pues buscar esa orientación. Otra cosa que es muy importante y que a veces por eso los artículos son devueltos, porque no leemos con atención las instrucciones para los autores. Entonces, esas instrucciones hay que leerlas,
Por ejemplo, hay revistas, no use la bibliografía tesis. Es decir, usted manda un artículo y usted no leyó eso, se lo va a devolver el editor porque usted está citando 10 tesis, o 5 o 2 tesis. Otra práctica que algunas revistas no la permiten, usar citado por. Juan López citado por, dice que vaya a las fuentes originales, entonces también hay que revisar ese tipo de prácticas, porque si no se corre el riesgo de que el artículo sea devuelto. Lo otro es incorporar todas esas instrucciones al artículo. Normalmente los estilos bibliográficos son diferentes, entonces hay que entrar a revisar todo eso. También a veces piden un tipo y un tamaño de letra, que las imágenes deben ir así o así. ¿Para qué? Para que por esas cuestiones de forma el artículo no sea devuelto, para que usted revise todas las cuestiones de forma y lo vuelva a mandar y no pierda tiempo. Es decir, que nos debemos asegurar de todo lo que nos pide la revista. La revista, esto aplica no solo para publicar en una revista de cuartil 1, cuartil 2 o en la mejor revista del mundo en el área, sino para cualquier revista. Y bueno, esto también es importante, así como tenemos en cuenta las instrucciones, tengamos en cuenta el propósito y alcance de la revista. Normalmente las revistas tienen un alcance y te dicen cuáles son las áreas en las que esa revista publica. Entonces, si mi artículo es de bioseguridad, pero esa revista, las áreas que tiene, el alcance de esa revista no llega hasta allá, y además dice que no publica artículos sobre eso, pues no debo mandarla. Entonces, antes de hacer todo ese cambio en las instrucciones, pues tengo que tener muy en cuenta todo eso. Bueno, entonces voy a mostrarles algunas cosas que tengo abiertas. Voy a comenzar por las redes académicas que les mencioné, pero bueno, aprovechando que tengo abierto esto, les voy a explicar. Esta es la Wikipedia. En la Wikipedia cualquiera se puede registrar. Uno para hacer una entrada en la Wikipedia no necesita hacer ningún pago ni nada, ya si uno quiere contribuir, porque esto es una ORG, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta que dice ORG, ellos a veces mandan, ponen cuando uno abre la Wikipedia arriba, que si uno quiere contribuir, bueno. Aquí dice acceder y crear cuentas. Si uno le da en crear cuentas, muy sencillo, es usar un correo institucional, se dan cuenta, un usuario, una contraseña, confirmar esa contraseña y una dirección de correo opcional y poner esto. Aquí dice que hay 124 personas como tú, son las que construyen la Wikipedia. 124, no sé cuántas páginas y colaboradores recientes. Entonces es simplemente hacer ese registro y nada más. Después de que uno hace ese registro, uno cuando ingresa a la página, él le permite a uno hacer subir su archivo, acá está. O escribir. Vamos a suponer, yo busco a Maluma. A mí se me ocurre buscar Maluma. No me gusta, pero bueno. Es que lo que les digo, si Maluma tiene Wikipedia, si mal no estoy, él tiene Wikipedia, de hecho la tiene, ¿sí? Porque si yo soy investigador no voy a poder tener Wikipedia? O sea, si tiene J Balvin, ¿por qué no va a poder? Entonces, fíjense, aquí dicen Maluma, da el nombre, todos los datos del señor. A mí me gusta mucho la manera como se construye la Wikipedia. Tiene la biografía y, bueno, toda la trayectoria del señor, el estilo musical y además como la filmografía y los álbumes. Si nosotros buscamos un académico, buscamos a Manuel Patarroyo. Acá está. Este es Manuel Elkin Patarroyo. Entonces, fíjense que está en la de un académico. Entonces, aquí aparecen todos los datos del señor. Si se dan cuenta, sus primeros estudios. ¿Y habla de qué? No habla de su vida como Maluma. Habla de... Aquí está, miren, distinciones, doctorado honoris causa, de condecoraciones, publicaciones, libros y referencias.
Entonces ustedes dirán, ay, pero es que yo no tengo doctorados honoris causa, ni tengo nada de eso, sí, pero publican, pero dan clase, pero conocen un tema, son expertos en un tema, lideran un grupo de investigación. Toda esa información la pueden poner acá. Ay, pero es que yo no quiero poner una foto porque es que a mí me da pena. Pues hay que volverse un poco, quitar un poco la pena y tratar de evolucionar. Entonces fíjense que él lo tiene, y lo tienen muchos, ¿sí? Lo tienen, pueden haber mucha gente que tiene su entrada en la Wikipedia. Este es un catálogo, esta es la Universidad Nacional Autónoma de México, y este es el catálogo de autores normalizados de la UNAM, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer una búsqueda aquí, solo para que veamos, voy a buscar. Acá le pongo el nombre, y acá en esta flechita le voy a decir nombres, no voy a buscar por instituciones, le digo buscar. Y por ejemplo me dice, bueno, no me encontró nadie, voy a buscar solo Restrepo, porque sí debe haber personas. Vamos a ver. Entonces fíjense que aquí encuentra el registro de autoridad. Este es el registro de autoridad. Estos son los datos que ve el usuario. Aparece el nombre de la persona, el nombre aceptado, el nombre no aceptado. ¿Qué hacen, por ejemplo, los portugueses o los anglosajones cuando toman los nombres de nosotros, cuando toman los nombres de españoles o de los que nacimos en algún país donde el habla oficial es el español? Hacen esto que les estoy señalando. Colocan Alexa Milei Gómez Restrepo y no Gómez Restrepo. Entonces, toman la última palabra de nuestro nombre como si fuera nuestro apellido. Es el mismo sistema que aplica para los portugueses, brasileños y anglosajones, pero en nuestro caso no. Entonces, por eso es importante. Aquí, de un solo autor, pueden aparecer varias formas del nombre, no aceptadas, es decir, que no es la forma preferida. ¿Cómo se debe construir estas entradas? Con la forma preferida. O generalmente esa forma preferida es la que prevalece en las publicaciones. Aquí dice la fuente, da una serie de información y da unos datos de la persona, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de un registro de autoridad. ¿Y por qué es importante? Porque, como les digo, si por casualidad ustedes van a un evento a otro país, donan un libro, a ese país llega ese investigador, dice, lo va a donar a la biblioteca, dona el libro a la biblioteca, llega el bibliotecólogo y lo va a catalogar, pero como él no está familiarizado de pronto con el español, él va a venir y va a buscar el registro de autoridad o el libro en la biblioteca de esa institución, y resulta que en la biblioteca de esa institución no está el libro. Entonces él va a construir ese registro bibliográfico como nuevo y va a cometer una serie de errores como este. Entonces, digamos, esos datos se van perdiendo, se van a ir perdiendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque pues no hubo todo ese proceso que a veces debemos tratar de hacer. Ahora, vamos a entrar a la red, a esta red, esta que se escribe, les voy a copiar aquí tenemos la página de ResearchGate. Si se dan cuenta, aquí dice, en la parte derecha, donde dice Join for Free, acá me da esto, ¿sí? Cuando yo me voy a unir, yo tengo que seleccionar, digamos, el tipo de perfil. Si soy un académico o estudiante. Estudiante universitario, profesor y aquí me da o independiente o un investigador independiente o un miembro de una institución o un profesor. Aquí me dice cuando pertenezco a una corporación, al gobierno o a una ONG. Cuando soy un profesional del área médica. Cuando no soy un investigador, simplemente soy un periodista, alguien que está interesado en leer y descubrir sobre investigación. Entonces, uno elige, si yo elijo este perfil, él me dice cuál es el campo de su trabajo, cuál es el campo de su trabajo científico.
Entonces, sí, mi obra es científica. No, perdón, su obra es un campo científico. Entonces yo tengo que decirle si es o no es, ¿sí? Entonces yo puedo decirle, sí, mi trabajo, mi obra, mis trabajos, mis publicaciones, sí lo son o no lo son. Entonces yo tengo que seleccionar esta página. Voy a devolverme, les voy a mostrar primero. Esta página está en inglés, ¿sí? Esta página no hay, que yo sepa, no le he encontrado cómo traducirle el... Entonces, ven que hay un paso donde selecciono cuál es mi perfil, después selecciono si mi obra, tengo que decirle si mi trabajo, mi obra es científica o no, y después de eso, pues diligencio un formulario con mis datos. Yo estoy inscrita, entonces yo les voy a mostrar las, digamos, funcionalidades de la obra no, de esta red social, Academy. Recuerden que se pueden unir con LinkedIn, con Google o con Facebook. Yo pues no lo hago con ninguna de esas. Entonces, este es el perfil, esta es el home, la página principal, ¿cierto? ¿Por qué esta es una red social? Porque se dan cuenta que yo puedo hacer preguntas. Yo puedo, por ejemplo, subir un documento y pedirle y enviárselo a ciertas personas que están en esta red que yo considero que me pueden dar su punto de vista. Por ejemplo, este señor, Ronald Rousseau, es un cienciómatra y este señor está haciendo esta pregunta. Y acá dice que le han contestado 11 personas, ¿sí? Entonces, por eso es una red social, así como yo en el Facebook comparto, hola, hello, estoy en la China, entonces aquí no comparto ese tipo de cosas, sino cuestiones académicas. Fíjense que acá yo puedo hacer hasta un foro con mis estudiantes e incentivarlos y enseñarles a que conozcan este tipo de herramientas. Acá al lado derecho de la pantalla, él sugiere empleos que pueden ser del interés de uno, ¿sí? Y hay una serie de cuestiones que uno puede ver. Acá abajo dice que en esta semana mis trabajos han tenido más 8 lecturas y que estas personas, digamos que han leído mis trabajos y que la semana previa hubo 25 lecturas. Y aquí me dice que yo puedo ver más sobre mi obra. Aquí está diciéndome a quién sigo. Y bueno, acá hay una serie de preguntas. Si yo quiero participar dando una respuesta, pues yo participo. Si no quiero, pues no lo hago. ¿Qué otra característica tiene? Acá, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que tiene en la parte superior derecha, tiene una campanita, ¿sí? Estos son como los mensajes que llegan. Acá dice que usted tiene una nueva cita a este documento. A usted, esta persona la comenzó a seguir y le pone la fecha. Entonces le va dando como una retroalimentación de todo aquello que va pasando con su trabajo. Aquí hay, si usted ha recibido algún mensaje, ¿sí? Acá está esta otra parte, que es que Julio Merlino requiere feedback, o sea, requiere una retroalimentación. Este señor quiere una retroalimentación de algo, o ver el requisito o declinar ese requerimiento, o ver todo. Entonces, eso es lo que hacen algunas personas en estas redes. Y acá hay unas opciones, cuando yo me paro, acá en la flechita, al lado donde está la foto, o el nombre o lo que sea, aparece las configuraciones de mi perfil, aparece los colegas que se invitan, las configuraciones, la ayuda y de acá me voy a salir. ¿Qué otras opciones tiene esto que me parecen muy importantes? Entonces, fíjense que aquí en el centro hay una ventanita donde dice Search. Yo puedo buscar por investigadores, puedo buscar publicaciones y más. Por ejemplo, vamos a buscar al profesor, que él creo que está acá. Entonces, fíjense que aquí aparece
todos los que tienen un nombre parecido. Al parecer hay 2 perfiles de él, ¿sí? Vamos a entrar a mirar este, el que tiene más datos. No sé si fue que lo crearon 2 veces o él se le olvidó, no sé. Entonces, fíjense que aquí dice, acá hay una medida, está el nombre del profesor, aparece su afiliación actual, ¿sí? Esto es muy importante. Miren, tener este tipo de perfiles, o sea, es importante, ¿por qué? Porque esto hace que también esos rankings, donde rankean a la universidad en el 9º, en el 10º, en el 50, esto también ayuda a que eso funcione. Fíjense que él dice que tiene una posición de profesor de tiempo completo, que él es la cabeza de un laboratorio, que estos son los miembros de ese laboratorio, y dice que lo siguen, él está siguiendo y lo siguen estos. Y aquí aparecen sus publicaciones, o sea, cuando ustedes crean su perfil, ¿qué va a aparecer? Todo esto, aparecen los idiomas que esta persona habla, aparecen las habilidades y expertices, y aparecen las estadísticas. ¿Sí? Dice que tiene un total de 1.182 intereses, que tiene 1.733 citaciones, que lo han leído 31.000 veces y que lo han recomendado 62 recomendaciones. Además de eso, aquí dice que tiene 265 ítems de investigación, 4 proyectos, 1 pregunta y 0, una respuesta y 0 preguntas. Y aquí aparecen los proyectos. O sea, yo aquí puedo agregar los proyectos en los que yo estoy trabajando y tiene las investigaciones, lo que han leído más recientemente, ¿se dan cuenta? Entonces aquí aparece todo. Ahora, no necesariamente tiene que aparecer el PDF, ¿sí? No necesariamente. El PDF, puede ser que este artículo, esta persona no puso el PDF. Cuando no se pone el PDF, aquí aparece un cuadro que dice requerir el PDF. Uno le da en ese botón y él le manda un mensaje automático a un investigador, al autor de eso, para que ese investigador mire, va a recibir, ¿cómo lo va a recibir? Le va a llegar acá, ¿sí? En estos mensajes, acá en estas opciones. Y usted tiene la opción de subirlo, si usted quiere, o de mandárselo a la persona. Si usted lo sube acá, pues ya lo va a ver esa persona y todos los que lo quieran ver. Si yo quiero seguir a este señor, le doy acá, en este botón. Acá dice que esta es pues como su carta de presentación, acá está su investigación. Les fíjense que acá aparece todo. Que tiene 4 proyectos, que tiene 265 publicaciones, los artículos, los capítulos, las ponencias, datos, investigación, póster, preprint y textos completos. Aquí aparece todo lo del profesor Salino. Entonces, fíjense acá al último, este no tiene un PDF, porque seguramente él no tiene, se dio los derechos de autor, no sé cuál sea la razón. Y fíjense que acá dice, request full text. Yo le doy clic. ¿Y él qué va a hacer? Me va a mandar al autor este mensaje en automático. Obviamente yo no le voy a mandar esto, simplemente es para que ustedes vean. Si le llegó, bueno, no pasa nada, no importa. Y si yo lo quiero seguir, le doy follow. Y ya, inmediatamente, fíjense que ya cambió. Si yo ya no lo quiero seguir, le doy acá. Y acá sale que le puedo mandar un mensaje también. Este, por ejemplo, dice Experience. Este dice que es nuevo. Estas herramientas van cambiando, ¿sí? Van cambiando. Entonces, aquí dice en experiencia. Entonces, fíjense que esta es la experiencia del profesor, ¿sí? Y bueno, y además, esto es nuevo. Y aquí están los puntajes. Todas esas métricas de las que nos habla tanto todo el mundo. Entonces, aquí me dan el puntaje de ResearchGate, que es 35.57, aquí me dice cómo él obtiene o cómo él calcula. Aquí dice que esto está basado
sobre la investigación en su perfil y cómo otros investigadores interactúan con su contenido. Entonces, ellos aquí siempre van a poner, siempre que aparece como un signo de admiración hacia arriba, entonces están haciendo esto. Dice que su índice H es de 19, excluye las autocitas. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahí pues también hay autocitas de autores y autocitas de revistas. ¿Qué tanto me voy a autocitar yo? ¿Sí? Porque si yo hago un artículo y son 20 referencias y de las 20 referencias aparezco en 15, o sea, ya eso es sobrecargarse. Yo pienso que hay que autocitarse porque uno tiene también que reconocer lo que uno ha hecho, pero sin exagerar. Sin embargo, aquí le hacen el índice H y excluyen las autocitas. Y dice que el top de la investigación del índice H es este artículo que él escribió. Y fíjense que esto es muy importante, porque este artículo, que es el que tiene ese índice, digamos, ese índice H o ese que ayuda a que ese índice H suba, es la revista MBZ, ¿sí? Ahora, yo puedo ver más. Ahora, acá yo puedo crearle la página a mi revista. Si yo soy el editor de una revista, yo puedo tener mi revista acá. Vamos a buscar alguna revista. Vamos a poner revista a ver qué aparece. Revista, que aquí puedo buscar por investigador, publicación y más. Pero no encuentro una revista que esté acá. A ver. Vamos a buscar... o vamos a buscar más fácil. Porque él le sugiere a uno búsquedas, pero no veo. También puedo crear acá la página de una revista, creo yo, pero he visto. La otra vez busqué una y la encontré. Bueno, y también ¿para qué me sirve esto? Yo puedo aquí buscar, puedo buscar información. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí hay almacenada información. Puedo buscar, bueno, por ejemplo, buscar bibliometrías. Que yo sepa, pues permite como ver todo y tiene pues ver todas las posibilidades que tiene. Entonces, fíjense que acá yo busqué por bibliometrías y además él aquí me da unas opciones. Yo puedo buscar por investigadores, fíjense ustedes, por proyectos, por publicaciones, por agencias que ayudan, trabajos, preguntas, instituciones y departamentos. Vamos a buscar publicaciones. Entonces, por ejemplo, esta es una publicación, acá hay otra, bibliometría indicadores. Entonces ya aquí no me está buscando, este es un artículo, quiero ver si hay alguna revista, pero no la veo. El caso es que me permite buscar por investigadores, puedo buscar también por proyectos. Entonces aquí también puedo yo recuperar PDFs o puedo solicitar, como les mostré, el PDF. Entonces, eso es como en general lo que puedo hacer. ¿Cómo subo un documento? Vamos a ir a Home. Acá. Ven que acá al lado derecho hay un botón que dice agregar nuevo. Le dan acá. Y aquí ustedes seleccionan el tipo de documento. Si es un documento de investigación publicado. Si es un preprint, es decir, un borrador de un documento que ya ha sido, digamos, pasado por pares. Esta es una ponencia, una presentación, un póster. Estos son datos, votos, métodos, propósitos y pueden agregar proyectos. Entonces, así es como se agrega el documento. ¿Qué les va a pedir? Vamos a suponer que seleccionemos esto. Él nos pide aquí que seleccionemos el tipo de documento. Si yo le digo, es un artículo, entonces, él me pide
¿Su artículo es un archivo publicado o va a ser privado? ¿Sí? Y va a requerir eso que les comentaba. Entonces ya uno selecciona, vamos a suponer que vamos a seleccionar este, vamos a ver qué me muestra para que ustedes lo vean. ¿Qué va a hacer? Él me pide que suba el documento que voy a agregar. Entonces, si se dan cuenta, es muy sencillo usar estas, voy a decirle que escape. Aquí ya después le dije escape y me pide ya los datos, el título, si son más autores, la fecha, el DOI, y luego ¿qué voy a hacer? Le voy a decir que lo suba y él va a subir el documento. ¿Y dónde? Que me deje. ¿Dónde va a aparecer? En el home. Si yo he subido algo, ahí va a aparecer. Entonces, si vamos a mi perfil, ¿cómo veo mi perfil? Vengo acá y vengo y le doy sobre mi perfil. Así vamos a poder ver nuestros perfiles. Así se van a ver los perfiles de cada uno de nosotros. Aquí da, por ejemplo, yo estoy siguiendo a 19 personas. Aquí me aparece el profesor Salim Matar. Y aquí me aparecen los que me están siguiendo a mí y los coautores que han publicado conmigo, ¿sí? Aquí también puedo agregar, si lo puedo agregar desde acá o lo puedo agregar desde este botón. Entonces eso es para ResearchGate. Y les voy a mostrar Academia. Cada red es muy similar, solo que, por ejemplo, en ResearchGate pues tiene más mecanismos porque ya puede uno buscar por ser y tienen pues una forma de presentación. ¿Cómo me puedo unir? Me puedo unir con Google o con Facebook. O si yo ya estoy dada de alta, o sea, es muy sencillo, es como abrir cualquier red. Si ustedes le dan con Google, simplemente les va a pedir, de hecho me voy a devolver para que ustedes lo vean. Si yo le doy con este, él me va a sacar esta ventanita y me va a pedir que yo tengo estas cuentas. Yo puedo decirle, no, yo con la cuenta institucional o con la cuenta personal. Yo les recomendaría que se hagan sus cuentas con su cuenta institucional. Les cierro acá, le doy, en el caso de que ya estemos registrados, entonces yo ingreso mis datos. Si no tengo una cuenta, la puedo crear acá también. Entonces, fíjense, esta es la pantalla principal que muestra Academia. Fíjense que es un poco diferente a la de ResearchGate. En la parte superior, un poco hacia la izquierda, tengo la opción de buscar. Aquí puedo buscar por documentos, artículos, intereses, personas. Aquí tengo unas opciones que es el home, las analíticas, y estas opciones, ellos tienen una parte que usted puede subir, no hay un límite, ¿cierto? Ellos no dicen hay un límite, pero si yo quiero ver dónde me mencionan, quiénes me leen, yo tengo que adquirir la versión premium, yo tengo que pagar, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta que aquí aparecen los documentos, aquí que me sale, personas que yo sigo, lo que han publicado o ellos ponen en mi home, en mi pantalla de inicio, digámoslo así, como artículos que a mí me podían interesar. Y bueno, y pues aparte de eso, publicidad también ponen, lo que de pronto no pasa en la otra. Y acá me aparecen que confirmar coautorías, si yo he publicado con alguno de estos algo. Entonces, si yo, por ejemplo, yo con ese señor nunca he publicado nada, le digo que no, y ya. Acá me aparece, él me sugiere, mire que acá hay una revista. Me sugiere, me hace sugerencias. Yo puedo seguir esta revista. Entonces, aquí yo puedo crear la página de la revista. Ahorita vamos a ver esta revista. Y además de eso, esto, bueno, tiene todo esto. Entonces, fíjense que aquí está la revista. Fíjense que Cuadernos de Literatura es de la Pontificia Universidad Javeriana, ¿sí? Me da los datos, ¿sí? De la revista. Me dice que tiene 20.120 seguidores. Y me dice que hay 52 coautores y las vistas totales. Aquí salen las vistas. ¿Qué son las vistas? Que yo llegué y abrí este artículo.
Entonces eso va sumando en esto. Y así como sale el perfil de la revista, sale el perfil del investigador. Entonces se dan cuenta que aquí dice conferencias presentadas, cuadernos de literatura, y supongo que lo tienen organizado por... lo tienen organizado por el número de la revista, ¿sí? Van creando una categoría. Entonces, acá, ¿qué más hay? Hay que le puedo mandar un mensaje, lo puedo seguir, y me dice que esta revista ha tenido 215.455. Tengo la posibilidad de agregar redes. Ellos han agregado Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest y la Wikipedia. O sea, yo a mi revista también le puedo crear una entrada. ¿Qué es importante acá? Acá es importante las analíticas. ¿Qué hacen las analíticas? Las analíticas muestran quién y cuándo lo han leído, lo han visto sus trabajos. Entonces, esta es una manera de exponernos, esta es una estrategia de visibilizar. Porque vamos a suponer, publiqué en una revista, pero esa revista solo está indexada en una base de datos. Y esa base de datos casi no la tiene ninguna universidad en Colombia. Entonces, yo quiero que mi artículo sea citado y leído, al menos en América Latina. Pues, ¿cómo lo van a leer si está ya en esa revista? Entonces, usted, por ejemplo, acá también puede publicar el preprint, ¿sí? Ese documento antes de, cuando ya ha sido evaluado, el que usted envió a la revista. Simplemente usted omite los datos o sea, tomar el artículo con todos los datos, ir a bajarlo de la base de datos, traerlo acá y subirlo. Eso es lo que usted no va a hacer. Usted va a publicar es el previo a que lo hayan publicado, pero que ya haya sido evaluado. Entonces, fíjense que aquí, ¿qué aparece? Aquí aparecen unas estadísticas que yo puedo bajar. Yo le puedo decir que en los últimos 30 o 60 días, vamos a esperar un poco porque está un poco lento en la internet. Entonces, fíjense que acá aparece. Como les digo, no necesariamente tienen que subir el PDF. Solo con subir los datos, títulos, autores, eso también es importante. Fíjense que acá me aparece la fecha. Aquí estos datos, si yo tuviera la versión premium, yo sabría. Aquí me aparece la ciudad, a veces medio se ve la universidad de rol, dónde y qué fue lo que vio. Normalmente sale hasta la hora y el país, ¿sí? ¿Cómo se van viendo esos documentos? O sea, igual yo puedo ver los perfiles de mis visitantes, el impacto, vamos a ver el impacto, entonces aquí salen todas estas estadísticas, donde te dicen qué países, en qué ciudades, en qué universidades, en qué campos, en fin, él te da todas estas métricas. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué es importante? Esto sí es importante, porque fíjense que si el trabajo mío lo ven mucho en México, es un ejemplo, o en X país, y yo empiezo a identificar qué institución lo ve, y empiezo a hacer como un seguimiento, ¿quién puede haber allá que esté trabajando algo parecido? Eso es una oportunidad para colaborar, para hacer investigación en colaboración. Entonces, fíjense que de estos datos se pueden sacar muchas cosas. Ahora, ustedes ven que en la parte superior, más hacia la derecha, aquí, donde dice, acá es donde yo puedo subir un documento, aquí, si recibo algún mensaje, y acá es como las actualizaciones. Acá están los mensajes, pero acá también está, por ejemplo, aquellas personas que me han visto, me han buscado, no sé qué. Aquí, por ejemplo, hay un mensaje de alguien. Y acá yo voy, donde está una foto, yo veo mi perfil. Yo aquí puedo cambiar, igual como en cualquiera, yo puedo bloquear a alguien, ¿sí? Aquí yo puedo bloquear personas. Yo no quiero que ese X fulano me esté revisando, o sea, ni lo conozco. Parece que me está haciendo un seguimiento. O los está buscando la exnovia y los busca por todas las redes sociales. La pueden bloquear. Bueno, esos son casos, pero bueno, se pueden dar.
Entonces aquí aparecen los datos de la persona y aquí salen los documentos. ¿Qué métrica nos va a decir? ¿Cuánto nos han leído los documentos relacionados y nos permite ver el impacto? Pero recuerden que hay ciertas opciones que voy a poder hacer si tengo una versión premium. Pero, ¿qué es importante? Que es una manera de saber que mi trabajo se está leyendo, que mi trabajo es visible, ¿sí? ¿Qué más puedo hacer aquí? Puedo buscar, porque recuerden que este también es como un gran repositorio. Aquí también puedo buscar. Entonces me voy a salir de acá para ir a la otra red que les voy a mostrar. Entonces fíjense que este es Publons, que se los mandé. Esta es la red de Web of Science. Aquí está la opción de registrarme y de loguearme. Entonces, aquí dice que usted puede tener sus publicaciones, métricas de citación, revisión. Usted puede, si usted forma parte de algún equipo editorial o usted es un par evaluador, también lo puede crear, y dice acá, cree su perfil. Y acá le da pues una serie de información sobre todo lo que tienen ellos. Este Publons es reciente y es un poco como Web of Science es la competencia Thomson Reuters y Web of Science la competencia Scopus. Scopus es del Elsevier, Web of Science es de otra compañía. Entonces, ResearchGate pues lleva muchísimo tiempo, pero Web of Science no tenía una herramienta. Entonces, ¿qué hizo ya el Web of Science? Sacó esta herramienta. Entonces, o sea, hay una competencia. Entonces, al final, este tipo de competencias pues también nos convienen a nosotros. Acá nos podemos registrar. Dice que uno puede registrarse acá en esta red si usted tiene una cuenta en Web of Science o si usa este gestor bibliográfico que tiene una versión en línea, usted lo puede usar también y es las mismas contraseñas las puede usar acá. Aquí está, usted ingresa el email, el password, vuelve y reescribe su nombre, su apellido y se registra. Y hay otras formas de registrarse con todas estas opciones, con Google, con LinkedIn, con WebChat, con su ORS. Y si ya uno está dado de alta, pues simplemente donde dice login. Se loguea, entonces él pide estos datos. Así. Recomendable, traten de usar pues una clave muy similar o la misma en todas estas redes sociales para que no se llenen de claves. No es ponerle la misma al correo, sino que a todas las redes sociales de este tipo pongámosle la misma contraseña, porque a veces uno se le olvida, aunque siempre hay formas de recuperarla. Entonces, fíjense que esta interfaz a mí pues me parece como más atiborrada. Aquí, por ejemplo, aparece estos avisos que ellos ponen, yo lo voy a cerrar. Entonces dice, mis citas, manejen sus reviews, o sea, las revisiones, las evaluaciones de sus artículos, vea su perfil, exporte sus registros. Si ustedes tienen artículos publicados en revistas indexadas de Web of Science, él se los va a traer, él se los trae. Y aquí dice ver todas las notificaciones, entonces aquí dice que usted puede tener ayuda para esto. Aquí aparecen las métricas. Entonces aquí me dice que es el índice H, me dice que usted tiene una métrica de revisión y bueno, eso es todo lo que me va dando todas estas métricas. Aquí están, entonces fíjense que soy yo, aquí dice mis registros, publicaciones, registros editoriales, actividades que haya hecho. Aquí están las publicaciones si uno las tiene, uno las puede importar. Aquí aparece, ¿de dónde van a aparecer? ¿Qué hace él? Él lo alimenta del ORCE y lo alimenta de lo que esté publicado en el Web of Science. Aquí dice importar publicaciones.
Entonces, cuando yo le digo importar publicaciones, él me dice de dónde, que las identifique o que importe las referencias, ya sea RIS, CSV o Vitex. Acá no he visto la opción para subirlas directamente. O sea, parece que él está más concentrado en lo que está publicado en el ORCID, lo que aparece en el perfil de ORCID sincronizado y en lo que aparece en el Web of Science, ¿sí? Miren que es muy importante el correo electrónico. El correo electrónico es muy importante. Acostúmbrense a usar su correo institucional, no el correo de Yahoo, porque con un correo de Yahoo no van a poder abrir un perfil en Google. Académico no van a poder. Y aquí están las siglas. Eso es como en general. Aquí puedo buscar revistas, publicaciones, instituciones, países, investigadores. Vamos a darle en revistas. Ahora, no, yo no he publicado nada en Web of Science, entonces no puedo abrir una cuenta, ¿no? Sí la puede abrir. No, aquí no dice que necesariamente usted tiene que haber publicado. Entonces, fíjense que yo aquí puedo buscar, aquí me sale, ¿sí? Las revistas, y me puedo ir a buscar, por ejemplo, esta. Entonces, aquí sale toda la información de la revista. Fíjense cómo es de diferente a lo que vimos, por ejemplo, en academia. Me sale de qué se trata esta revista, sale el campo, me lleva la opción de visitar el web de esa revista, quién la publica, las políticas de revisión, el total de revisiones y salen quiénes son los editores. Entonces, la impresión que tengo de este Pullons es que está más, más equilibrado hacia como que mostrar el trabajo de lo que es un evaluador de artículos, un peer review o los comités editoriales. O sea, está más centrado en eso que en visibilizar como publicaciones. Es la impresión que tengo. Pero es importante tenerlo, crearlo. Si ustedes forman parte, si ustedes son evaluadores de artículos, bueno, aquí pueden agregar esas informaciones. Entonces, ¿qué más puedo hacer aquí? Aquí dice comunidad. Puedo hacer todo esto, puedo buscar y puedo hacer preguntas. Tiene una opción de preguntas frecuentes. Entonces, acá me voy a salir de acá y vamos a ir al Google Académico. Bueno, les voy a mostrar un perfil. Un perfil de, vamos a buscar, acá está. Entonces, fíjense que aquí dice Scholar. Vamos a mostrar un perfil de una persona que está en el Google Scholar, pero podemos buscar cualquier otro. Fíjense, cuando yo creo el perfil, yo tengo que decirle a él si lo quiero público o privado. Entonces, fíjense que yo aquí a esta persona la puedo seguir. Acá que está el nombre de la persona, una foto, la institución a la que pertenece, los temas y los trabajos que esa persona ha publicado. ¿Que están dónde? Pues que reposan en el Google, ¿cierto? Que están en algún repositorio que el Google indexa. Entonces aquí dice el total de citaciones desde 2015, el índice H, el índice sub 10, no sé cómo se leerá, y hay una gráfica. Entonces, eso es súper importante tenerlo. ¿Cómo lo van a crear? Ustedes entran a la página del Google Académico. Seguramente hay muchos que ya lo tienen. Ustedes entran a la página del Google Académico. Y aquí dice mi perfil. En la parte izquierda superior dice mi perfil. Yo estoy logueada, pero yo me voy a salir de acá. Cerrar sesión para que ustedes vean cómo se ven los datos para diligenciar. Y voy a volver a entrar al Google Académico. Entro nuevamente. Donde acá en la parte superior izquierda hay unas barritas, dice mi perfil. Le doy clic en mi perfil.
¿Y qué me va a decir? Oiga, ¿usted con qué cuenta de correo va a ingresar? Entonces ya usted ingresa con su cuenta de correo. Lo preferible es que pues use la, y si no lo deja usar, o sea, si va a crear su perfil de Google, lo tiene que crear con una cuenta institucional. Entonces tendría que ser con la cuenta institucional, aquí dice usar otra cuenta, entonces usa la otra cuenta, escribe, y él, ¿qué va a hacer él? Él va a jalar con esa cadena de la cuenta de correo institucional los artículos que aparezcan publicados. Entonces, por eso es tan importante el correo. Ah, es que yo sí publicaba mucho, pero con correo personal, pues no se los va a jalar. Entonces, porque esto no admite correos personales, ni cadenas de Yahoo, ni Hotmail, ni Gmail, solo cuentas de correo institucional. Es decir, que tienen que tener este tipo de cadena. Entonces, usan otra cuenta y entran, simplemente ingresan los datos de esa cuenta y siguen los pasos que les va a pedir el Google. Y él va a ir haciendo ese rastreo con esos, porque como ellos tienen su tecnología, y se va a ir viendo su perfil como es. Pero siempre y cuando, ¿qué va a rastrear él? Lo que vaya a tener, allá tenga una cadena de correo institucional. Si no lo usaron, pues no le va a recuperar todo eso, porque aquí no los agregamos. Él los jala, él lo jala dentro de todo lo que está en el Google. Y él va creando, entonces, ¿qué va haciendo? Si usted tiene, es citado, aquí va apareciendo. Y fíjense que esta persona, por ejemplo, aparece con el documento más citado. Si buscamos al profesor Salim Matar, aquí me aparece. Entonces, fíjense que el correo del profesor, fíjense en la cadena que él va a reconocer. Y él lo está diciendo aquí, dirección de correo verificada de, ¿sí? Aquí aparecen todos los trabajos del profesor. Y todos estos que salen aquí son coautores que han publicado con el profesor. Y aquí van apareciendo todas las citas. Si yo quiero ver, por ejemplo, si yo quiero ver este trabajo, le doy clic acá y él me va a llevar. Si yo quiero ver quiénes los han citado, le doy clic acá y puedo saber quién me ha citado. Para eso sirve esto. Entonces yo digo, pues yo estoy haciendo un trabajo de investigación muy importante, pero necesito un equipo de laboratorio y yo no lo tengo. Y no he encontrado quién. Entonces fíjense que si yo sé que de repente hay alguien que me cita y que es constante en la citación, o encuentro aquí a alguien que citó mi trabajo y que en esa institución yo sé que tienen un equipo parecido, pues yo puedo contactar a esa persona a ver si quiere colaborar conmigo. ¿Sí? Si logro tener esas condiciones que dice la literatura, que debo tener esa empatía. ¿Sí? Entonces fíjense que esto es súper importante. Se puede poner una foto y aquí les quiero mostrar otra cosa. YouTube. ¿Ustedes cómo abren una cuenta de YouTube? Igualito. Ustedes simplemente hacen youtube.com. O sea, yo me he puesto a pensar, hay muchos profesores que hacen, están subiendo sus videos tutoriales o de guías de ciertas clases al YouTube y están facilitando la vida no solo a sus estudiantes, sino a estudiantes de otros lugares. Como sea, de alguna manera en el celular, así sea ver 10 minutos un video, se puede. La idea es que sean videos cortos, que no sean videos muy largos, para que no, pues un estudiante que no tenga de pronto la facilidad de un internet pueda hacer fácilmente. ¿Qué vamos a tener acá? Entonces, lo mismo. Yo simplemente selecciono la cuenta de correo con la que voy a sincronizar mi canal de YouTube y lo demás ya es pues aprender a usar y subir un video en YouTube, pues que no es tampoco tan complejo. Ahora, en Estados Unidos existe una organización que se llama OCLC. Esta organización fue creada por bibliotecólogos y ellos, ¿qué hicieron? Han construido una serie de catálogos colectivos. Esta, por ejemplo, es muy interesante. Vamos a mirar si aquí está.
del profesor Salim Matar. Vamos a ver si es este. Autor. Aquí no lo puedo identificar bien porque hay muchos parecidos. El caso es que ustedes saben que los anglosajones pues, nos llevan años en la situación del avance en la tecnología. Entonces, ellos crearon esto y esto se llama, pues, son identificar identidades. Entonces, fíjense que aquí aparece el nombre. Todo este trabajo hecho en biblioteca. Todo esto es hecho desde las bibliotecas. ¿Qué hacen los gringos? Ellos se unieron, crean esto y han usado, pues, lenguajes de etiquetado, me imagino que una tecnología robusta. Y aquí, ¿qué aparece? El rol, la clasificación, las publicaciones que tiene y los trabajos de esta persona. Yo creo que sí es el profesor Salim, sí, porque ustedes se dan cuenta, todo esto lo jala y además dice que estas identidades están relacionadas con él y el tema de en el tema de la medicina. Me dice que el lenguaje en español hay 14, pero no todos vamos a poder estar ahí. Tiene que ser que hayamos publicado en alguna de estas bases de datos y que en alguna parte haya creado nuestro registro y ellos van jalando. Entonces, ¿por qué es importante? Porque esto nos permite también identificar datos, sobre todo a los que trabajamos en la biblioteca, pero esto también nos hace posible ser visibles. O sea, con esto les quiero decir que si es cierto, publicar en revistas de alto impacto, en Cuartil 1, Cuartil 2, es muy importante. Pero que si no existen los medios de difusión que posibiliten la exposición, que posibiliten que otros conozcan, que no pueden acceder a esas bases de datos, lo que ustedes publicaron, eso se va a quedar en esas bases de datos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Hacer uso de la biblioteca de la institución donde trabajo. ¿Qué tengo que hacer yo? Exponerme, así como tengo Facebook, Twitter, todas esas redes sociales, vivo pegada en el WhatsApp chateando. Bueno, empecemos a usar el celular de una manera más inteligente y empecemos a incentivar a los estudiantes a usar la tecnología de una manera más inteligente. Porque lo que hemos hecho es incentivar el uso del WhatsApp, pero no hemos incentivado el uso de otras herramientas por medio del celular. Lo que yo les diría es, por favor, hagan uso de las bases de datos, que los estudiantes no sigan usando el Rincón del Vago, la Wikipedia, en fin, una cantidad de herramientas que están usando y no estamos usando las bases de datos. Entonces, la responsabilidad de difundir las bases de datos no es solo de la biblioteca, es un trabajo de corresponsabilidad con los profesores. Entonces, les pido que por favor conozcan qué hay. Si no conocen, miren, en este momento de trabajo virtual, créanme que hemos tenido, aunque en la biblioteca somos muchas personas, pero hay dispuestas 7, 8 personas a poderlos ayudar virtualmente. Si ustedes nos solicitan su capacitación, un entrenamiento personalizado, se hace por estas herramientas, se hace por el Meet de Gmail, se les invita y se les explica personalizadamente cómo funcionan las bases de datos. Pero sí es muy importante que ustedes se familiaricen con lo que hago y lo difundan. Cuando yo llegué a la universidad me decían que las bases de datos no servían, que eso no se podía entrar. Las bases de datos sí sirven, son la misma licencia que tiene la Nacional, la Javeriana, cualquier universidad en Colombia y en el mundo. Simplemente que nosotros no tenemos la misma cantidad de bases de datos que tiene, por ejemplo, una Universidad Nacional de Colombia. Pero las que tenemos tienen bastante información y simplemente saberlas usar. Las herramientas, toda herramienta tecnológica tiene mucho potencial, solamente que yo lo tengo que saber usar. Ustedes pueden solicitar la capacitación. Lo ideal sería pues que fuera para varias personas, no una sola, y pues se hace virtualmente. Ahora hay otra cosa que también es importante, pueden escribir a la biblioteca, pongan un día, sugieran un día y una hora.
Bueno, a ustedes muchas gracias, muy amables. Chao.